Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Marcelo.
¿Cómo estás? Bien, Hola, ¿y vos? buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Laura. Hola, hola. Perdón, pienso que por acople se hacen interferencias en la imagen mía. Yo ahora silencio, pero no sé si son los micrófonos o qué pasa. Patio, silenciar. Actualmente se ha reactivado el audio. Alt más a botón. ¿Me escuchan, chicos? Mercedes. Sí, Sí, Ah, gracias. ¿Cómo estás, Isa? bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Bien, Me complicada, alegro. complicada, pero bien. Sí, creo que estamos todos complicados. Sí, yo con el tema de mi mamá ahora Las ya personas me se han quedé unido a la sola, reunión. Qué problema, realmente. Ay, ay, ay. Hoy me tomé licencia, ayer también, en fin. Qué sé yo. Vamos a ver, Isa. Va, Y vos me sí. entendés. Vos me Sí, entendés. yo te entiendo, mi amor. Yo ya lo pasé. ¿Y qué vas a hacer? Es duro. Sí, la verdad Hola, buen día. Buen día. Hola. buen día. Alberto ha abandonado la reunión. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas Mónica. Nueva notificación de Outlook Club La Nación. Bebida caliente. Disfruta escape. De Irma Rosa Arteaga para todo escape. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas Hola tardes. Isabel, Hola. Gabriela Cardo soy. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Seguís mejor? Y acá más o menos, todavía estoy complicada de salud, pero bueno, estoy con mi hija que me vino a buscar para cuidarme, así que un poco más tranquila. Pero bueno, ya me voy a reponer prontamente, eso espero. Y claro que sí, todos lo esperamos. Después, Bueno, a gracias. la tardecita, hoy te iba a llamar justamente, así que a la tardecita después te llamo o mañana, conforme me digas vos, que te tengo que hacer uno de los comentarios sobre las cosas que pasé también. Dale, dale, muchas gracias Isabel. No, por favor, Hablamos a la tarde. a la tarde. Sí. Me enmudezco porque estoy pura tos. Martín para todos. BS tardes a todos. Isa, ¿Qué? iba a estar Walter y quién más en la reunión. Un representante, entiendo, de casa, pero no sé, no recuerdo el nombre. Ah, Doctora Astudillo, chicas. Hola, Silvia Sí, Catania. Sí, no, de Walter hasta- ya sé. De Walter sí, ya de sé. Walter, sí. No, ella pregunta por la otra persona que A no ver. recuerdo justamente el Creo nombre. Creo que el que viene es Baldassarre, porque Adriana estaba enferma con fiebre, estaba hoy no iba a ir a trabajar. Creo que la persona que va a venir en lugar de Adriana es de Adriana Salazar, es Baldassarre. Ah, bueno. Adriana Salazar, ¿quién es? Esther ha abandonado la reunión. Adriana Salazar es la jefa de la parte de prestaciones de casa. Ah, Enmudecerme porque con la tos. vos, ¿cómo es tu nombre? La persona que recién me contestó lo de Salazar. La doctora Cardoso.
La doctora Cardós, que es justamente quien está en la comisión de enlace de la caja. Está. Sí, estoy en la comisión de enlace de la Caja de la Abogacía y también estamos trabajando con Isabel y con Marcelo y con varias personas, Silvia, varias personas de las que participan
Hola. 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 Sí, están silenciados para que no hable nadie, pero nosotros no estamos silenciados. Ahora le voy a decir a Gladys a ver si me escucha. Gladys. Gladys, ¿vos me escuchás ahora? Te escucho, ¿vos? Hola. ¿No me escuchás? Hola. Hola. ¿Qué te están dando? Estamos con un problema técnico porque nos están diciendo que no nos escuchan. ¿Esto es así? Hola, te iba a contestar. Yo te escucho, pero bien. Yo no sé. ¿Vos me escuchás a mí? Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, sí. Sí. Ahora. El saberlo se acopla. Disculpen, a ver, ¿pudieron escuchar algo de todo lo anterior? ¿Se escucha y bien? ¿Lo anterior no pudieron escuchar nada? Bueno, mil disculpas, son cuestiones técnicas, pero le vamos a dar entonces entrada directamente al doctor Walter, a Walter Astudillos, que es subgerente, para que pueda empezar la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Permítanme que vamos a compartir un Power para que podamos tener un acceso mucho más claro a algunas cuestiones que voy a procurar ir desarrollándolas. La idea de esta presentación es darle un pantallazo general sobre algo que ustedes ya conocen, que es el régimen de abogados con discapacidad, y sobre la base o la estructura del régimen de discapacidad, ver cuáles son los beneficios que la caja tiene, y cuáles son nuestras obligaciones como abogados en el marco de la cuota anual obligatoria y las distintas alternativas de aporte que tenemos. Como ustedes saben, el régimen para abogados con discapacidad es un régimen que arranca con la reforma de la ley 11625, allá por el año 1995, y que en resumidas cuentas lo que la legislación procura solamente es fijar un límite tanto en la edad jubilatoria como en la cantidad de años aportados. Es decir, la ley determina que la reglamentación del directorio no podrá exigir a los abogados incluidos en el régimen con discapacidad de un requisito de edad que supere los 55 años, ni un requisito de aporte que vaya por encima de los 25 años. Es decir, sobre la base de esos dos parámetros es que se accede a la jubilación ordinaria. A diferencia de otras legislaciones, como tengo entendido en el caso de la Nacional, que establecen un mínimo de años con discapacidad, en el caso de la legislación nuestra de la Caja de Abogados, que es la ley 6716 actualizada, no exige ningún tipo de antigüedad en el régimen. Es decir, nosotros podemos ingresar al régimen con discapacidad desde el mismo momento de la matriculación o a lo largo de la trayectoria profesional. Tenemos muchos casos de colegas que a los 54 o a los 24 años de aporte, tomando como un límite exagerado, casi al borde de los requisitos jubilatorios, han ingresado al régimen de discapacidad y al año les ha permitido la caja jubilarse en forma ordinaria. Con lo cual les digo que no exigimos, la caja no exige, ni el reglamento ni la legislación, una antigüedad mínima que hay que permanecer dentro del régimen con discapacidad para poder jubilarlo, ¿sí? Y otro de los elementos que no es legal, pero sí es un elemento accesorio reglamentario,
es el famoso subsidio del 50% de la cuota anual obligatoria. Como sabemos, existe la posibilidad de, con independencia del mínimo de aportes que tengamos cada uno de nosotros, la caja nos subsidia hasta el 50%. ¿Por qué hago hincapié en el tema del hasta? Sencillamente porque hay casos de colegas que han superado con los aportes el 50%, entonces la caja le va a subsidiar no el 50%, sino la diferencia resultante entre el aporte efectivamente concretado y el 100% de la obligación legal. Por ejemplo, si aportamos un 60%, un 70% de nuestro mínimo obligatorio, la caja va a proceder a subsidiar el otro 30 o 40% en el ejemplo común que les estoy dando. Razón por la cual esos años que la caja subsidie tiene otro efecto jurídico, que es la computabilidad de la anualidad al 100% de la obligación, ¿sí? Es decir, el año no se computa a la mitad, sino los efectos jubilatorios se computa en su totalidad y no se aplica respecto de esa anualidad ningún tipo de prorata tempore, ¿sí? No vamos a tener ninguna merma o reducción del beneficio jubilatorio, eso por un lado. Y por otro lado, como subsidio propiamente dicho, va de la mano del artículo 24 de la ley, es decir, podemos tener acceso al subsidio solo en la medida que estemos al día con nuestras obligaciones previsionales. Es decir, hoy, en el año 2023, podemos tener la cuota subsidiada al 50% en la medida, o siempre que se dé, la circunstancia de no estar en mora con el 2022 en el ejemplo que ya les estoy dando. Con lo cual, tenemos en principio hasta el 31 de mayo de este año para integrar ese 50% para que la caja le permita compensar el otro 50% resultante sin entrar en mora. Si ello ocurriere, es decir, si atravieso el 31 de mayo y no alcancé a cubrir el 50%, no de la CAO, sino de mi obligación aportativa, que ahora vamos a ver en detalle las distintas posibilidades de aporte que tenemos, si no cumplimenté ese 50% antes del 31 de mayo, el subsidio de la CAO, lamentablemente cae, el año, en el ejemplo 2023, se restablece al 100% y sobre esa obligación de pago es la que ustedes después van a poder optar, en la eventualidad que esto ocurra, por algunos de los estamentos reducidos, es decir, los estamentos que conocemos comúnmente como PVP, que abarcan desde el 38, el 50 y el 75%, que ahora vamos a entrar con algún detalle respecto de ese tema. Y obviamente ese año en el cual me cae el subsidio de discapacidad como consecuencia de la mora y me obliga a tener que realizar una opción por estamento reducido, ahí sí entramos en la aplicación de la prorata tempo, es decir, este año en el ejemplo no va a ser computado al 100%, sino va a ser computado, salvo que se pague al 100%, sino que va a ser computado en la medida de la opción de estamento que formulé durante el año. Es decir, como consecuencia de la caída del subsidio, la opción de estamento me lleva necesariamente a tener que prorratear, en el ejemplo, el año 2023. En líneas generales, el régimen de abogados con discapacidad funciona dentro de estos parámetros. La inclusión es una inclusión administrativa, como ya sabemos, a través de una revisión médica que realiza la caja, y sobre la base de eso pasamos a realizar los aportes con un subsidio, como ya les expresé, de hasta el 50%, en la medida vamos a estar subsidiados que cumplamos nuestras obligaciones previsionales respecto del año inmediato anterior. No quiere decir, en el ejemplo que yo les daba, de ante la eventualidad de la pérdida de subsidio del 2023, que no lo podamos recuperar en el 2024, porque de hecho, si el 2023 lo cumplimos, aunque sea con estamentos reducidos, renace el subsidio de cuota anual para el 2024. Este año, cabe la aclaración puntualmente, es un año bastante atípico, es un año que hay una decisión de directorio que fue consecuencia, vamos a admitir a unos colegas más, ahora un segundito.
Bien, ahí estamos. Les decía que este año es un año particular, porque es un año que viene el coletazo de la pandemia y ha motivado que el directorio haya dictado una resolución en la cual nos permite integrar la cuota anual del 2022 sin intereses hasta el 31 de marzo. Inclusive conlleva también la posibilidad de que los aportes que ingresamos de enero, febrero y hasta el 31 de marzo, para quienes no cumplieron aún la obligación de pago del 2022, se trasladen al 2022 al solo efecto de poder alcanzar el mínimo obligatorio que tenemos cada uno, o eventualmente, en el caso de los abogados incluidos en el régimen con discapacidad, de alcanzar el 50% para mantener el subsidio. Es decir, es una resolución de carácter excepcional, como consecuencia, vuelvo a repetirles, del coletazo final de lo que fue la pandemia, porque no se olviden que durante el año 2020 y 2021 el directorio también se vio obligado a dictar una medida de carácter general y excepcional, que fue la posibilidad de desistir de ese año. Es decir, todos aquellos que no alcanzaron ni siquiera a cubrir el 38% de la CAU, el directorio les dio la posibilidad de desistirlo, lo que implicaba no tener que pagar la obligación de pago anual, y como consecuencia de ello también, ese año no es computable en los efectos jubilatorios. Dicho esto, es preciso también destacarles que quienes hayan accedido a esa posibilidad de desistimiento, ese desistimiento no está cerrado, la misma resolución habilita la posibilidad de recuperar el año, recuperar en cualquier momento, incluso hasta antes de acceder a la jubilación, pagando la cuota anual correspondiente en el año que vamos a pretender recuperar. Supongamos que el año 2024 ustedes decidan recuperar un desistimiento del 2020, se le va a descontar en porcentual los aportes, en porcentual no en valor de peso, sino en porcentual los aportes que ingresaron en el año 2020 o 2021, y van a tener que integrar la diferencia hasta alcanzar la cuota anual al 100%. Entiendo, y esto yo quizá me esté apresurando porque no hemos tenido presentaciones aún de recupero de desistimiento, que en el caso de los abogados incluidos en el régimen con discapacidad, la posibilidad de recupero, será una cuestión a evaluar en el futuro, tenga que ver con la integración de la cuota anual solo hasta el 50% y la caja subsidiar el restante porcentual, siempre y cuando, en el ejemplo que le estoy dando yo, al 2020, hayamos estado al día con las obligaciones, es decir, ver ni estar en mora respecto de años anteriores. Dicho esto, es importante tenerlo presente porque hay muchos colegas en el 2020, para que ustedes tengan una idea, algo más de 12.000 abogados han desistido de la anualidad y algo así como 4.500 respecto al 2021. Hay un número interesante de colegas que, por las razones de público conocimiento, se vieron impedidos de poder ejercer y en consecuencia de integrar la obligación de pago, pero ese desistimiento no implica un abandono de la computabilidad del año porque la misma resolución del directorio les da la posibilidad de recupero. Vamos ahora, dicho esto, a analizar un poco la estructura de cumplimiento de la cuota anual con carácter general y dentro del régimen de abogados con discapacidad. Estos valores que yo les estoy compartiendo ahora son valores que tienen que ver con la cuota anual del año 2022, porque ustedes saben que todavía el directorio no se ha expedido con los valores para el año en curso. Y esta estructura de CAU tiene que ver con lo que se conoce comúnmente, quizás hay muchos colegas conectados que están dentro de esta situación, con el régimen de franquicias que tiene la caja, es decir, hay una alternativa de un pago menor, como ustedes lo ven detallados ahí, que tienen que ver con el año en el cual me encuentro desde mi matriculación y con la edad que tengo, es decir, las bandas etarias que, dicho sea de paso, vienen desde el año 1995, y paradójicamente cuando nace la jubilación para abogados con discapacidad,
porque antes todos los colegas nos jubilamos con 25 años y a partir de la sanción de esa ley en el 95, las expectativas jubilatorias en la provincia de Buenos Aires, tanto para hombres y para mujeres, se trasladaron a los 65 años de edad y a 35 años de aporte. Es decir, tuvimos que trabajar, o tenemos que trabajar 10 años más del requisito ordinario por aquel entonces. Con lo cual, a partir de 1995 es que se crean estas bandas etarias, ¿sí? Divididas por edades, que antes no existían. Digo no existían porque la CAO arrancó a su vez 10 años antes, en 1985, y todos los abogados pagábamos la misma cuota anual desde el año 85 hasta el año 95. Recién a partir del 95 se divide estas bandas etarias, como ven algunas comprenden los colegas hasta 29 años de edad, otra de 30 a 32, 33 a 35 y más de 36, a la cual podemos acceder solo en la medida que nuestra matriculación se concrete, se efectivice dentro de los 5 años de la fecha de expedición del título profesional. Si cualquier colega excede el marco de esta antigüedad requerida, automáticamente queda fuera de la franquicia de ley, reglamentaria, perdón, es una resolución, la número 10 del año 95, quedan fuera de esta resolución y van a tener que pagar la cuota completa de acuerdo a su edad. Esto hace necesariamente que el primer año todos los colegas en el primer año de matriculación paguen el 15% de la CAO fijada por el directorio, que a valores del año pasado fue 36.000 pesos, y que estos 36.000 pesos van a ir prorrateados desde la fecha de juramento hasta el 31 de diciembre. Es decir, si yo me matriculo hoy en el mes de marzo, la caja me va a prorratear mi mínimo de marzo a diciembre y obviamente descontar el mes de enero y el mes de febrero. Después ya en el segundo año, como ustedes podrán observar, aparecen los distintos segmentos por edad y por el segundo año de matriculación. Lo mismo ocurre en el tercero. Y del cuarto al séptimo se mantienen exactamente igual que como están reflejados en la cuarta columna. ¿Por qué decimos el séptimo? Porque el ingreso a la franquicia, les vuelvo a repetir, es para quienes nos matriculamos dentro de los 5 años de habernos recibido, pero el límite máximo de años en los cuales podemos gozar de esta franquicia previsional está dado por el séptimo año de matriculación, o algo que no sé si lo puse ahí, me parece que está abajo, que es los 35 años de edad. Dice el reglamento lo que ocurra primero, es decir, si cumplí 35 años o si llegué al séptimo año de mi matriculación, cualquiera de las dos circunstancias que se dé, a partir de ese año quedo fuera de la franquicia reglamentaria y comienzo a pagar el 100% de la obligación previsional. Una vez que salimos de este esquema y digo, en el régimen de discapacidad, estos mínimos están reducidos al 50%, es decir, el subsidio de la cuota anual que yo les hablaba, que es reglamentario, que es accesorio al régimen de abogados con discapacidad, se aplica también dentro del régimen de franquicia. Es decir, un colega de hasta 29 años que está en el segundo año de matriculación, que pagaba el año pasado 42.000 pesos, el 50% de eso va a ser su obligación de pago en los valores obviamente que se definan respecto del año 2023. No quiere decir que el régimen de franquicia sea excluyente del subsidio de la cuota. Es decir, ambas circunstancias coexisten de manera tal que todos estos números que vemos reflejados acá se reducen hasta el 50% en el caso de los abogados que se encuentren ya incluidos en el régimen. Les decía que una vez que finalizamos este régimen de franquicia y salimos después del séptimo año, es la que sigue, o llegamos a los 35 años de edad, vemos un desarrollo de la cuota anual que le pido que miren a partir de la barra vertical hacia la derecha. Lo otro tiene que ver con un poco cómo era el historial de aportes de la caja. A partir del año 2017, la reglamentación del régimen de PBP, el régimen de protección básica proporcional, que permite el aporte al 50%, fue extendido. Lo que se conoce comúnmente como bandas, o escalas de aportes, o régimen de PBP, o estamentos, como también lo publicita la caja, nos lleva a partir del año 2017 a la creación
de 2 estamentos más de escala inferior, porque el del 50 ya estaba, uno es el del 38% y otro es el del 75%, y 2 estamentos superiores del 135 y 175. La diferenciación notoria que hay con esto es que se denominan los de abajo estamentos de opción necesaria y los de arriba como adquiridos. ¿Por qué? Porque la obligación de pago que tenemos todos, con independencia del subsidio, se ubica dentro de la flecha roja, es decir, dentro del 100% de la obligación, de acuerdo a la edad que tenemos cada uno de nosotros al 31 de diciembre de cada año. Un poco volvemos al esquema etario que yo les señalaba recién. A partir de abajo, cualquier opción que nosotros hagamos es precisamente una opción necesaria. Debemos decirle a la caja cuál es el marco en el cual nosotros nos vamos a ubicar respecto de la anualidad a los efectos de realizar el aporte. Es decir, cuál de estos estamentos es el que opto para que de ahora en más sea mi estamento de referencia para aportar. Lo cual no quiere decir que no podamos variarlo. Es decir, si hoy en el 2023 opto por el 50%, el abogado que está en el régimen incluido va a pagar la mitad de ese 50% y el otro 50% lo va a subsidiar la caja. Tengan presente que estos estamentos inferiores de opción necesaria llevan consigo no solo el subsidio también del 50%, sino acá sí la prorrata tempore respecto de cualquier beneficio. Es decir, si yo opté por el 50%, estoy incluido en el régimen, la caja me subsidia el 25% y yo pago el 25%, ese año no me es computable al 100%, sino que me va a ser computable al 50%. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el estamento del 75% y lo mismo ocurre con el del 38%. El del 38% no está caprichosamente marcado ahí en color rojo, si algunos lo pueden ver, o entrecomillado, porque es un estamento que se conoce popularmente el 38, pero es un estamento que puede fluctuar porque tiene que ver en este momento, y de acuerdo a la reglamentación actual que tenemos, con el mínimo de ANSES. Es decir, el 38 puede llegar a ser hasta el del 45%, porque tiene que tener una diferencia del 5% con el estamento superior, y está estrechamente vinculado con la mínima que paga la Administración Nacional de Seguridad Social a los jubilados ordinarios. Así que el 38% que todavía se mantiene en esos valores es un valor que puede fluctuar, incluso llegar o en menos o en más hasta el 45%. Estos son los estamentos que yo les señalaba, que son estamentos de opción necesaria. Por el contrario, los superiores, 135 y 175, son estamentos que se adquieren como consecuencia del excedente de aportes. No son estamentos en los que el afiliado tenga que realizar ninguna manifestación de voluntad respecto de querer ubicarse en esa escala superior. En la medida que nosotros vayamos haciendo aportes, que el aporte en sí mismo alcance el 135 o el 175%, la caja va a modificar en forma automática la prorrata y al año subsiguiente me va a bajar o va a volver al estamento de referencia que yo tenía, que sea el 100, el 75, 50, 38. Digo esto, si yo estoy en el 75% y resulta que ingresé aportes que me alcanzaron el 135 o el 175, ergo no voy a tener el subsidio de la caja porque ya llegué al 100%, incluso lo superé, y me va a modificar el haber jubilatorio. Al año subsiguiente vuelvo a caer al estamento de referencia por el cual yo había optado, 38, 50, 75. Esa bajada al estamento de opción necesaria es una bajada automática que no implica de parte de ninguno de los colegas realizar ninguna presentación a la caja. ¿En qué nos beneficia el 135 y el 175? Pura y exclusivamente en la modificación del derecho al básico jubilatorio, ¿sí? Los de abajo alteran la prorrata de cualquier beneficio, desde un nacimiento hasta un subsidio por incapacidad, hasta un préstamo, hasta la jubilación. Los de arriba solo modifican el haber básico de la jubilación ordinaria y se suman al complemento por mayores cotizaciones, que está señalado ahí como artículo 54. Ustedes saben que el excedente de aportes que realicemos durante nuestra etapa de actividad
a quienes tienen la suerte de tener aportes que superan el mínimo de la obligación, es decir, superan el 100%, eso genera puntos. Los puntos se multiplican por el valor que fija el directorio, que está en este momento en 110 pesos por punto, y hacen que nuestro beneficio jubilatorio ordinario se pueda ver incrementado hasta un tope legal que marca el artículo 54 ahí, que es del 200% más. Es decir, a valores actuales la caja hoy no puede pagar una jubilación superior a los 330.000 pesos. En ese tope del artículo 54 conjugan estas dos variables que yo les decía, el complemento por mayores cotizaciones, es decir, los puntos, y los estamentos alcanzados del 135 y 175. En conclusión, todos esos aportes de los estamentos superiores y de los puntos tienen un tope máximo del 200% más, como les decía, de 330.000 pesos valor jubilatorio al día de la fecha, que también se trasladan ante la eventualidad de una pensión, se trasladan a los haberes de la pensionada. Bueno, dentro de la forma en la que realizamos eventualmente los aportes, muchos colegas trabajan a través de la constitución de sociedades o tienen socios. Aguárdenme que admitimos a un par de colegas más. ¿Sí? Y tenemos la caja vigente, un régimen de sociedades. Hay dos tipos de sociedades, se las paso ahora a señalar, una general y otra accidental. A ver si por Dios. No hay nadie más para admitir. No, ahí admití a todos. Sí, sí. Esto implica que podamos distribuir aportes. ¿Cómo funciona el régimen societario de la caja? Cuando dos o más colegas deciden asociarse a los fines de la distribución de aportes, obviamente se presentan a la caja, hay un formulario tipo para todo esto, y deben indicar no solo los datos de quienes son los firmantes de la constitución de esa sociedad, sino los porcentajes de distribución de esa sociedad. Cómo quieren que se distribuyan, en qué porcentaje a cada uno de los socios. ¿Cuál es el mínimo societario que tenemos? Es el del 5%, es decir, podemos encontrarnos con sociedades del 95% de aportes a uno de los socios y el 5% al otro socio. Así puede haber la cantidad de socios que ustedes consideren, no hay límite, y a partir de que ustedes se presenten y esa sociedad se registre en la caja, los aportes que ingresen a partir de ahí lo puedan realizar en boleta de un socio, boleta de otro, eso es absolutamente un aporte se ingresan a la caja en forma automática los va a distribuir en la medida de los porcentajes de coparticipación de esa sociedad que ustedes mismos constituyeron. Es decir, un aporte de 100.000 pesos, la sociedad es 50 para cada uno, le va 50.000 pesos a cada una de las cuentas de aporte. Con independencia del mínimo que ponga cada uno de ustedes por la edad y si se encuentren o no incluidos en el régimen con discapacidad. Es decir, la caja no va a distinguir los mínimos. Puede ocurrir con sus colegas que tienen mucha edad me refiero a mayor de 36 años y tengan una obligación de pago completa, y colegas recién matriculados que decidan formar una sociedad. Entonces le puede ocurrir que en la distribución de aportes al que tiene mayor antigüedad le falte y al menor le sobre. Entonces, bueno, eso depende de ustedes, de cuando conformen esa sociedad, en la medida de cuáles son las obligaciones de pago que tengan los socios, es como pueden ustedes mismos hacer esos porcentajes de distribución de manera tal que puedan ir cubriendo las cuotas anuales cada uno en función de esa distribución de aporte. Más allá, lógicamente, de que hay algunos estudios que ya tienen conformada una sociedad en la que determinados socios fundadores se establecen los porcentajes más grandes y obviamente personas que se incorporan al estudio más jóvenes tienen una distribución de aportes más chica. Pero digo, esto no es caprichoso, depende pura y exclusivamente de la voluntad de los socios, ¿sí? El límite mínimo de distribución, como yo le dije, el 5%. Esto en el caso de que deseemos constituir una sociedad de distribución de todos los aportes del estudio. Entonces yo con mi socio ingresamos aportes y los puedo ingresar todos en mi boleta o todos en la boleta de mi socio que automáticamente se van a distribuir.
Para el caso de que la sociedad se constituya al solo efecto de un solo asunto, la caja tiene las sociedades accidentales, en donde ahí sí se presentan por nota y manifiestan que son socios para un asunto determinado o para un grupo de asuntos determinados. ¿Qué les va a pedir la caja? Les va a pedir la carátula o los autos y le va a pedir la radicación de ese asunto. Y a partir de ahí, una vez que se constituya la sociedad, les va a mandar una comunicación formal a través de correo electrónico diciéndoles cómo deberán ingresar a través de servicios en línea para poder hacer el aporte en la sociedad accidental. Se ingresa con una clave que la caja les brinda y automáticamente se ingresa desde la sociedad para poder realizar el aporte. Imprimen una boleta de la sociedad accidental al solo efecto de que una vez que esté formulado el pago de ese aporte en ese asunto, la caja le permita distribuirlo. O sea, se van a distribuir solo en las accidentales los asuntos que ustedes puntualmente indiquen, y el resto de los asuntos que no formen parte de esta sociedad accidental seguirán cada uno su suerte en forma independiente en las boletas que cada uno de los socios tenga para realizar sus aportes. Esta sociedad accidental es fundamental que la constitución y el registro de la sociedad accidental se dé antes del auto de regulación de honorarios. O sea, tenemos que tenerlo presentado en la caja, ¿sí?, antes de que esté la regulación de honorarios. Y una vez, vuelvo a repetir, que tenga cada uno, o si el mínimo se encuentra subsidiado o no se encuentra subsidiado. Exactamente es igual absolutamente para todos. Estas sociedades se pueden disolver, obviamente como principio general, por la muerte del socio, o por la renuncia expresa que puede ser uno o varios. Hemos tenido casos de sociedades que por problemas internos uno de los socios se ha presentado y renuncia a la sociedad y no queda vigente la sociedad respecto del resto de colegas. Lo que hace la caja a partir de ese momento es dar de baja a la sociedad, comunicar no solo a la persona que está renunciando, sino también al resto de los integrantes de la sociedad, diciéndoles, mire, esta sociedad fue dada de baja, y los que quedan pueden, si ellos así lo desean, formar una nueva sociedad y reconstituir los porcentajes de distribución de aportes, si es que lo deseen, ¿no? Pero esa sociedad no necesita el consentimiento de todos, sino con el solo hecho de que uno de los integrantes renuncie, automáticamente la sociedad se da de baja. Esto ténganlo presente, sobre todo porque hemos tenido casos de colegas que han renunciado, y a pesar de baja, bien. ¿Ahora? Sí, bueno, retomamos ahí, vamos a correr. Sí. Bien, ahí continuamos. Les decía en esta última parte del tema de sociedades que lo importante es que cuando uno de los socios renuncia, los otros estén al tanto de la posible renuncia del socio. ¿Por qué? Porque al darse baja de la sociedad puede ocurrir muchas veces que uno sigue realizando aportes en una de las boletas de los socios, y a fin de año resulta que un socio tiene un excedente de aportes y el otro debe a la caja. Entonces,
tengan presente que ante la eventualidad de una renuncia de los socios a la sociedad, surge inevitablemente necesario que cada uno o vuelve a realizar aportes en sus boletas particulares o reformula y reconstituye en una sociedad con una nueva distribución de aportes. Comento brevemente, para entrar en la parte previsional, cuestiones que quizás ustedes ya las conocen. La caja tenemos en la actualidad más de 9.700 jubilados y pensionados, con un monto de jubilación ordinaria que está en los 110.000 pesos, para quienes alcancen los 65 y 35 años, y en el caso de los abogados incluidos en el régimen con discapacidad, ese monto arranca recién cuando se cumplen los 25 y 55 años de aporte. También el régimen de abogados con discapacidad, en el caso de que tengamos excedentes de aporte que superen el 100%, también llevan adherido la posibilidad del complemento por mayores cotizaciones, ¿sí? Todo año que nosotros perdamos el régimen no el régimen de discapacidad, sino el subsidio del régimen con discapacidad, nos permite integrarnos en las opciones de estamento que yo les hablaba con anterioridad, del 38, 50 y 75, pero sepan ustedes que esas opciones implican necesariamente, como también se los adelanté, la aplicación de prorrata respecto de esa anualidad. Es decir, no vamos a cobrar 110, sino vamos a cobrar un poquito menos, que va a ser la prorrata resultante de los años que aportamos en algún estamento inferior. En el caso de que no alcancemos como abogado con discapacidad los 55 y 25, porque hayamos ingresado al sistema en una edad un poquito más tardía, la caja tiene regulado vía reglamentaria un beneficio que es el reglamento de prestación por edad avanzada, ahí está señalado el valor actual de 47.143 pesos, es el valor solo en la medida que los 15 años de la prestación estén aportados con subsidio o sin él al 100%. ¿Sí? El tema de cancelación de matrículas de extraña jurisdicción es un tema que, como ustedes saben, generó desde hace ya varios años algún pronunciamiento judicial, allá por marzo del 97. La caja hoy, el artículo 44 sigue vigente y sigue exigiendo las cancelaciones de matrícula extraña jurisdicción para acceder a la jubilación ordinaria, tanto el régimen de 65 y 35 como el régimen con discapacidad de 55 y 25. Es decir, tenemos que cancelar. Solo teniendo en cuenta quienes lo pidan como consecuencia de esa interpretación de la Corte en la cual limitó la exigencia de la caja a matrículas de extraña jurisdicción y dijo la caja no puede invadir extraña jurisdicción respecto de esta exigencia, a quienes así lo soliciten, la caja permite, tanto en la prestación por edad avanzada como en las jubilaciones ordinarias, cancelar solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y mantener las matrículas de extraña jurisdicción habilitadas. Cuando hablo de extraña jurisdicción, hablo de la federal, o hablo de procuradores de Corte de Nación, o hablo de la matrícula de acá de Capital del Colegio Público, o de alguna otra provincia. En ese caso, pueden cobrar la jubilación y seguir trabajando. La única particularidad que tiene esta cancelación de matrículas para quienes se encuentren afiliados al sistema de salud CASA. Como ustedes saben, CASA permite que el jubilado pueda estar subsidiado al 10% de la pérdida básica normal, que es lo que debería integrar el jubilado, o sea, valores de hoy 11.000 pesos, en la medida que tenga 15 años de afiliación al sistema de salud CASA, de los cuales 10 tienen que ser inmediatos anteriores a la jubilación, y ahí sí, la exigencia de cancelación de matrículas en el marco de ese subsidio es un requisito reglamentario que el directorio fijó para la procedencia del subsidio. Es decir, hoy la única y puntual particularidad que tiene en mantener matrículas de extraña jurisdicción está precisamente ligada puntualmente al sostenimiento del subsidio de cuota casa. ¿Sí? Nada más que eso. Hablaba yo de jubilaciones ordinarias y dejaba de lado la jubilación extraordinaria que está ahí señalada,
precisamente porque ustedes saben que la jubilación extraordinaria es una jubilación que se da en cualquier momento de la carrera y que tiene que ver necesariamente con una incapacidad total y permanente, es decir, una imposibilidad cierta de que podamos seguir ejerciendo la profesión. Y esta imposibilidad cierta del ejercicio profesional se da, lógicamente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras jurisdicciones. Es decir, si estamos imposibilitados de seguir litigando en la provincia, también lo estamos en capital o en la matrícula federal. Desde ahí, que cuando yo me refería a las exigencias de cancelación de matrícula, hacía referencia pura y exclusivamente a la jubilación ordinaria, y desde ya que es exigible en el caso de la jubilación extraordinaria por incapacidad, a pesar de que algunos colegas que se han incapacitado lo han peticionado, que a veces sea difícil de creer, pero ha ocurrido. La jubilación ordinaria o la etapa activa, en el momento en que lamentablemente el titular fallece, pasamos a tener derecho, quienes sean causavientes de los señalados ahí en el artículo 47 de la ley, al beneficio de pensión. El beneficio de pensión, resumidamente, es el 75% de lo que cobraba o le pudiera corresponder cobrar al causante. En el caso del abogado, incluido en el régimen con discapacidad, con una jubilación ordinaria que cobraba 110.000 pesos, es el 75% de eso, y en el caso de que la muerte nos sorprenda durante el ejercicio y esté incluido en el régimen de discapacidad, a pesar de tener el subsidio del 50%, los años que no aporté hasta llegar a los 25 que pudiera haber llegado en el caso de que uno continuara con vida, hace necesariamente que la caja supla esos años y los compute al 100%, es decir, que la pensión también va a ser el 75% de un monto ordinario. Salvo, y insisto mucho con este tema, que en algún año hayamos perdido el subsidio de la CAO y nos vimos obligados a tener que hacer alguna opción de estamento reducido, ese estamento que a nosotros nos baja eventualmente el monto jubilatorio, también va a bajar la consecuente pensión, porque es consecuencia, valga la redundancia, de cuál fue la historia aportativa que tuve durante mi etapa activa. Simplemente a título general, estos son los beneficios reglamentarios que la caja tiene, se traducen, lógicamente, la mayoría de ellos a un monto de maternidad, nacimiento, incapacidad total y transitoria, siempre que no esté estrechamente vinculada con la discapacidad que nos permitió acceder al régimen de abogados con discapacidad, matrimonio o unión convivencial, la nueva, la del Código Civil, la del 512 del Código actual, discapacidad de hijo, fallecimiento, tanto sea del titular como familiares, y fallecimiento de pensionados. Me salté el subsidio de CAU por maternidad y paternidad y maternidad, porque este no es un monto que la caja nos paga, sino que es una detracción de la obligación de pago. Es decir, si a nosotros nos nace un hijo hoy en el 2023, podemos pedir que la caja nos reduzca 220 días de la obligación de pago. Es decir, vamos a tener toda esa proporcionalidad menos del año, con independencia del mínimo que cada uno tengamos, ¿sí? Esto lo puede pedir tanto la madre como el padre, si es abogado, lógicamente, y nos permite aplicarlo hasta 3 años del nacimiento de nuestro hijo. Es decir, si estamos transcurriendo el 2023 y tenemos aportes que casi llegan al 50% y sabemos que vamos a poder alcanzar la obligación de pago de este año, quizás no sea prudente que pidamos la aplicación para el 2023, sino que la podemos pedir para el 2024 o para el 2025, ¿sí? Quiero que, hacía yo la distinción porque este subsidio no implica un pago de la caja, sino una reducción de la obligación de pago. El resto de los beneficios, maternidad y nacimiento, son 25.000 pesos a valores actuales, ¿no? El subsidio por incapacidad mensual hasta 1 año la caja nos puede dar el subsidio por incapacidad, es un valor que está en el 50% de la jubilación ordinaria, estamos en los 55.000 pesos por mes. El matrimonio, igual que la maternidad o la unión convivencial registrada, ¿no? La del 512, la que tenemos que presentar en el acta de registración, está también el mismo valor. Discapacidad del hijo,
hasta los 25 años, si tenemos un hijo con discapacidad, en cualquier momento podemos pedir el otorgamiento de esta asignación, que es un pago mensual, que se puede extender, como yo le decía, hasta los 25 años de edad del hijo, y es el 10% de un haber jubilatorio, es decir, es un pago mensual de 11.000 pesos que la caja hace durante años, hasta los 25 años de edad. Es un beneficio que tiene carencias, es decir, si mi hijo nació antes que yo me matricule, y si me matriculé un año después de haberme recibido, tengo que esperar un año de carencia. 2 años, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, más de 5, 5. Esa carencia la debo cumplir solo en la medida que al momento de matricularme mi hijo ya había nacido con anterioridad. Si eso no ocurriera y el hijo nace durante la fecha posterior a la matriculación, la carencia no aplica, lo pueden pedir, la caja verifica la discapacidad. A veces, en líneas generales, estos beneficios se dan por determinado tiempo, con posibilidad de prórroga, porque en el caso de muchos nenes chiquitos, sobre todo, están en algún tratamiento o alguna etapa de reeducación o readaptación, de acuerdo a la discapacidad que presente, y eso hace que en la misma evolución, en algún momento quizás el beneficio se pueda suprimir, porque esa discapacidad que fue en algún momento transitoria haya desaparecido. Si eventualmente eso no ocurriere, la caja en principio lo abona hasta el tope de edad de los 25 años de nuestro hijo, ¿sí? Después, bueno, hubo en la caja préstamos, en este momento solamente tenemos los préstamos de iniciación de carrera y los préstamos de jubilados y pensionados. Se está trabajando fuertemente en la posibilidad de que en algún momento de este año, después de lo que fue la pandemia, podamos restablecer las líneas de créditos personales o hipotecarias, y en el caso puntual de los abogados con discapacidad, siempre se previó dentro de las reglamentaciones la quita del 20% de la tasa que fija el directorio para las líneas de créditos ordinarios o créditos eventualmente de carácter extraordinario, como puede ser un crédito hipotecario. Bueno, esto de acá, ¿sí? Bien. Corta, Bien. breve, porque tenemos al Bien. doctor que nos está esperando y estamos reacortados con los tiempos, así que vamos a habilitar los micrófonos. Porque no se ve tu cámara, ¿no? A ver. Ahí. Ah, sí, sí, espera. Sí. Para 4 personas en sala de espera. Hay gente que entró, porque si cortó y se volvió a conectar, entonces hubo gente que quedó fuera. Esto es chat, ¿no? Habilitarlo o no. A ver, chicos, espérenme un segundito. No, lo que quiero es habilitar esto. Están todos silenciados. Estos mensajes. Sí, esto no. No. Participantes. Está. Y eso, el silenciar a todos, sacarlo. No. Ahora. A ver en los prefectos. Silencio. No se los activan. Permitir a los participantes de Claro, que cada uno que se quiera hablar, ¿ves?
Ahí Sí, está. la Ahí lista. estarían, Ahora. chicos, habilitados los micrófonos como para que puedan hacer algunas preguntas puntuales relacionadas en líneas generales con lo que explicó Walter, porque tenemos al doctor esperando para dar la otra parte que tiene que ver con las evaluaciones médicas. ¿Quién quiere realizar alguna pregunta? Pido la palabra a Mónica Vítola. Mónica Vítola. Sí, Moni, a ver si podés hablar. A ver, el tema está relacionado con la cuota casa y lo que hay que abonar por el tema de extraña jurisdicción. O sea, que mi inquietud es plantear si puede ser que para los abogados discapacitados, ya que tenemos tantos problemas, o sea, tenemos situaciones diferentes y necesidades diferentes a otro abogado convencional, si se puede dar la posibilidad de que no nos obliguen a dar de baja la matrícula de extraña jurisdicción. Poder llegar a lograr un acuerdo, porque realmente, viste, es necesaria, o sea, cobramos una jubilación de 100.000 pesos, y yo tengo como cuota pura, estoy pagando 30.000 pesos, 30.000 y algo sin contar los copagos. Así que bueno, es como que se nos hace muy, muy dura, ¿no? Toda la situación. Si la posibilidad, si la caja tiene la posibilidad de brindarnos algún otro beneficio, o sea, poder adquirir el beneficio del 10% del haber jubilatorio, y bueno, porque si no se nos hace muy difícil. Yo sé que son muy, siempre están al lado de... Ahí de se sus te corta un afiliados. poquito el audio, Moni. Están al lado no sé siempre si de es a sus nosotros o a afiliados. vos. Ahí te escuchó Walter igual. Colaborando. A ver, Sí, Walter. ¿qué tal, Colaborando doctora? con la Buenas necesidad de tardes. nosotros. Bueno, a ver, dentro de las posibilidades de lo que yo les puedo responder, lamentablemente el pedido, más allá de la razonabilidad que entiendo que no tiene, tengo que limitarme pura y exclusivamente a decirle que hoy por hoy eso, no digo que no sea posible, sino que no se encuentra legislado o reglamentado en ese sentido, con lo cual, bueno, debería el reglamentar. compromiso es trasladarlo a la comisión. Se cortó el video, ¿eh? ¿Me permitiría hacer una cuando concluyan? Perdón, yo quisiera hacer una pregunta con relación a ese tema. Ahí retomamos, Ahí volvió de nuevo. Le decía que, bueno, más allá de responderle y de lo razonable que sea la propuesta, en este momento excede mi alcance porque obviamente hay que posibilitar una modificación reglamentaria. El compromiso es sí, lógicamente, trasladarlo a la comisión correspondiente, tanto a la de jubilaciones, que analiza el tema de los subsidios de cuota, como en la comisión del sistema asistencial CASA, a los efectos de analizar. Tengo entendido en la propuesta, porque escuché un poco lejano, tiene que ver con la habilitación de matrículas de extraña jurisdicción a los abogados jubilados por el régimen con discapacidad, es decir, seguir teniendo el subsidio de cuota casa del 10% y posibilitar que ese subsidio se acceda en la medida que no se le exija también, como al resto, las cancelaciones de extraña jurisdicción. En eso apuntado, ¿no, doctora? Exacto, exacto. Yo la verdad que con CASA estoy más que agradecida porque siempre se portaron excelentemente. Estoy viva gracias al presidente, que, o sea, no somos un número. Estaba internada, estuve muy mal, y la verdad que me dolería mucho tener que dar de baja CASA. Pero bueno. Por ahí es por la conexión nuestra, pero no te llegamos a escuchar bien. Bueno, ¿alguien más? Sí, puedo hacer una Yo quisiera pregunta, hacer doctora una pregunta con Presetti? ¿Alguien relación a más ese tiene mismo tema. alguna Sí. pregunta puntual, en general, con el régimen? Con relación a Sí. ese mismo tema, perdón, ¿podría hacer una consulta? Fuerte. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Hola? Sí, yo lo que quisiera saber, con relación a la pregunta anterior y la posibilidad de peticionar
la modificación reglamentaria, ¿cuál es el fundamento de la limitación general, digamos, la limitación del subsidio para los abogados que no cancelen la extraña jurisdicción? ¿Cuál es el fundamento? Si pudiéramos identificar cuál es el reglamento que contiene esa limitación para poder hacer el planteo pertinente. El reglamento es el reglamento CASA. Sí. Sí, era el viejo artículo 18, que ahora en las modificaciones no sé qué número tiene, sinceramente, pero en el articulado de CASA está previsto el subsidio de cuota CASA. Traes la conexión. Ahí recuperó, parece, ¿no? Ah. Ahí está, ahí. Disculpen, pero estamos con un tema de conexión acá en Capital que nos obstaculiza un poco el ida y vuelta con las preguntas. Pero no sé si el colega alcanzó a escucharme, que sí, que está dentro del reglamento CASA. Sí, el artículo 18 del reglamento, lo que no... Claro, era el viejo artículo 18, que ahora con la nueva modificación, no sé qué número pasó a tener dentro del orden del reglamento, pero bueno. Y los fundamentos están... Los fundamentos están acceso, sí. Sí. Perdón, los fundamentos de la limitación están explícitos en... Sí, está explícito, sí. Sí. Está explícito, y también vos nos comentabas de que ya hubo un fallo. Sí. Si querés comentarlo, y vamos a dar a modo de cierre para poder darle al doctor. Tenemos, respecto de ese tema puntual, porque, a ver, cuando se planteó judicialmente, como yo les decía hoy al comienzo de mi charla, ya en el 97 la Corte le prohibió a la Caja en cierta medida exigir cancelaciones de matrículas de extraña jurisdicción para poder acceder a la jubilación ordinaria. Y quienes lo han planteado así respecto del subsidio de cuota casa, en la inteligencia de pensar que la justicia podía adoptar similar criterio a la efectivización de la jubilación, hemos tenido pronunciamientos a favor de la Caja, en el sentido que la Corte no, Cámara, en este caso, ha separado y ha dicho, por un lado, una cosa tiene que ver con la jubilación ordinaria, en la cual necesariamente la Caja no puede exigirnos cancelar matrículas de extraña jurisdicción, y otra es para el subsidio de cuota casa, en el cual la Caja, como todo subsidio, crea en el marco del artículo 30 el beneficio con carácter general, y a partir de ahí fija las condiciones de acceso a subsidio. Y sobre la base de estos conceptos que yo le estoy resumidamente comentando, la justicia ha mantenido la decisión de la Caja respecto de que puede seguir exigiendo las cancelaciones de matrícula para tener acceso al subsidio de cuota casa. Bueno, les pedimos nuevamente disculpas por las interferencias, se nos hace difícil poder conciliar el tema de las preguntas, el audio acá se corta bastante. Le queremos agradecer al doctor Walter por habernos ilustrado un poco con todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Esto probablemente sea materia para una nueva charla, seguramente. Ya se viene una nueva invitación. Se viene una nueva invitación. Él es muy claro en la explicación y maneja muy bien el tema, así que bueno, agradecerte que hayas dado recepción y esta explicación a una inquietud que vino desde la comisión. Queríamos darte un diploma en representación por la disertación. Y bueno, un aplauso para los que estamos acá y ustedes desde allá, desde sus casas. Le vamos a dar ahora, lo despedimos. Vamos a darle la bienvenida al auditor médico del Sistema de Salud CASA, que es el doctor Alejandro Baldassarre. De discapacidad, todo auditor del sistema de CASA relacionado
con el ingreso a todo lo que tiene que ver el régimen, que es la discapacidad. Sí, ahí se ve, ahí lo estoy corroborando. Bueno, ahí lo dejo a él para que tenga más espacio, pero me quedo acá al costado. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Baldassarre, algunos puede ser que ya me conozcan, de haber participado en el tema de la auditoría de las prestaciones con discapacidad de sus familiares o de ustedes mismos. La idea de la charla virtual es un poco entender qué es CASA y cómo toma CASA la discapacidad de sus beneficiarios. ¿Qué es CASA? ¿Es un seguro de salud? ¿Es una obra social? ¿Es una prepaga? En realidad CASA es un beneficio asistencial de salud creado por la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires para sus beneficiarios, fundamentalmente. El tipo de adhesión que tiene es totalmente voluntario y es sin fines de lucro. Es un régimen especial, tiene sus propias normas. No estamos dentro de las leyes, las 23.660, que de alguna manera regula a las obras sociales. No estamos en la 23.661, que es la creación del seguro de salud, ni tampoco en la 26.682, que es la que regula las empresas de medicina prepaga. Es decir que somos un régimen especial, nos manejamos con nuestras propias normas. Aún así, CASA decide cumplir con todas aquellas reglamentaciones que la discapacidad nos obliga a través de sus diferentes leyes y resoluciones. Es decir, existen algunas obras sociales que tienen sus propias reglas, sus propias normas, sus propios, digamos, pagos de prestaciones. CASA decide otorgar el pago del Alimentador Nacional de Discapacidad a todas las prestaciones que sus beneficiarios necesitan. Y eso es importante porque los valores son significativos. Comienza el sistema de CASA en el año 1978, gracias a la adhesión de varios afiliados, y a partir de ahí se empiezan a generar un padrón de afiliados con el consecuente aumento de prestaciones para poder brindarse. Va dirigido a los profesionales de la abogacía, procuradores que tengan matrícula activa suspendida por incompatibilidad, a jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados de la provincia de Buenos Aires. El objetivo principal es ser un sistema solidario donde todos los afiliados tengan la misma capacidad de acceso a la cobertura, específicamente en discapacidad. La inclusión de los mismos, la sustentabilidad del sistema es gracias al aporte de la cuota, que está regida por el honorable directorio, y a poder mantener un equilibrio entre la masa societaria y todo el sistema de prestaciones en discapacidad que tenemos que subventar y pagar. La calidad es un principal objetivo, en brindar calidades de acceso rápido. Hoy estamos trabajando para cambiar el sistema que tenemos a un sistema de prestadores propios, con una cartilla propia, que eso beneficiaría en el no pago por parte del afiliado o del beneficiario de la prestación, y esperar el recupero por parte de la casa. Eso es fundamental para mejorar la calidad en la atención a nuestros beneficiarios. Dentro de las leyes que estamos obligados o que nos mantenemos de forma obligatoria a cumplir,
Está el programa médico obligatorio, la resolución 201 del año 2002, el sistema de prestaciones básicas de inhabilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad, la ley 24901, que tiene un poco añadida a la ley 22.341, que es el certificado de discapacidad, la convención de las personas con discapacidad, y las resoluciones, la 428/99 y la resolución 1328 del 2006. Todas ellas conforman lo que hoy denominamos el nomenclador de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Sobre esa base es donde se sustenta la auditoría en discapacidad de todas las prestaciones que ustedes nos pueden presentar. Además de eso, también se obliga a cumplir con la ley de diabetes, de epilepsia, la identidad de género, el HIV, la celiaquía, los trastornos alimentarios. Esos son todas leyes nacionales. Y también sumamos las leyes provinciales, la fertilización asistida, esclerosis múltiple, trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, la ley de dislexia. Es decir, conformamos un grupo de prestaciones muy completas para todas las personas con discapacidad. Los beneficios y los accesos se intentan hacer los más ágiles y directos posibles. Generalmente la cobertura es en forma de prestadores propios o contratados. La mayoría de la cobertura hoy en discapacidad, y es lo que queremos cambiar, es a través de reintegro. Es decir, la persona busca su propio prestador, si necesita alguna prestación de terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiología, toma un profesional y lo presenta como el profesional a tratar de su familiar. Nosotros revisamos esa carpeta y evaluamos si corresponde o no de acuerdo a los títulos presentados y a las inscripciones del profesional dentro de lo que es la legislación vigente. Inscripciones de AFIP, Registro Nacional de Prestadores y sus títulos habilitatorios. Eso con respecto a la cobertura. Dentro de los programas de discapacidad, hoy cubrimos todos. No dejamos nada afuera. Las prestaciones educativas, como el acompañante terapéutico que no está en la ley de discapacidad, los cuidadores domiciliarios que tampoco están dentro de la normativa del nomenclador de discapacidad. Sí existe en el artículo 39 de la ley 24.901 la asistencia domiciliaria, pero siempre referida a lo que nuestro equipo, el de casa interdisciplinaria, pueda determinar en horas de asistencia al beneficiario. Es decir, conformamos todo el marco legislativo y todo el marco prestacional que existe para la discapacidad, y le agregamos además el acompañante terapéutico, que es una figura de salud mental. Eso es importante que lo sepan. No es del nomenclador de discapacidad. Por lo tanto, dentro de las prestaciones que tiene el nomenclador de prestaciones de apoyo, no está el acompañante terapéutico. Es una figura de salud mental. ¿Cómo nosotros hacemos contacto para poder acceder a los servicios? Es sencillo. Es o a través de WhatsApp o a través de la aplicación de casa, y en discapacidad es a través del mail que tiene casa, que es discapacidad@cajadeabogados.org.ar, o a través del trámite físico que ustedes puedan ir acercando a la delegación, y a partir de ahí eso se tramita por medio de La Plata para llegar a la auditoría y terminar con la autorización del. Los programas de servicios adicionales es esto que le vengo diciendo: una cobertura integral para las prestaciones con discapacidad y también de salud mental, el plan materno-infantil, el programa de cronicidad de medicamentos a través de la ley 310, la resolución 310 del Ministerio de Salud, el programa SISPROME, la asistencia al viajero, y el programa de salud reproductiva y atención en urgencias y emergencias. Esto es, lo traté de hacer lo más rápido posible, lo más corto, porque prefiero más las consultas que me puedan hacer ustedes y las dudas que puedan tener, que seguir explayándome en cada uno de los temas. Prefiero ser un poco más puntual, y más porque tenemos poquito tiempo para terminar.
Acá tenemos una consulta en el chat que dice: buen día, mi consulta es por la diabetes. ¿Es considerada una enfermedad a los fines de la discapacidad? ¿Hay algún beneficio en la CAO? Sí, en realidad la diabetes con certificado de discapacidad, mientras presente la Junta Evaluadora la justificación incapacitante que le provoca la enfermedad, todos aquellos elementos que necesite la persona que tenga la diabetes serán provistos al 100% de cobertura, ya sea medicación, tiras reactivas o algún otro insumo que tenga relación directa con ello. Bien, eso es en cuanto a la prestación. Gracias por la disertación, muy clara, lástima el audio defectuoso, se cortan las frases. Sí, le pedimos disculpas, la verdad que estamos teniendo un problema de conexión que nos escapa a nosotros. Eso es en cuanto a las prestaciones que da CASA con respecto a la diabetes. Yo creo que la pregunta va orientada a un beneficio en el pago de la CAO. Para eso tendría que superar la junta médica y ser considerado. Nosotros, la discapacidad hoy por hoy tiene una certificación, y eso es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Sin ese certificado, nosotros no podemos determinar el grado de discapacidad que tiene una persona. Por eso existen las juntas evaluadoras a través de toda la región del país. Primero hay que pasar por la junta evaluadora, y la junta evaluadora va a determinar cuál es el tipo de discapacidad que tiene, ¿no? Y cuál es su grado de, o su necesidad, perdón, de apoyos y de eliminación de barreras que necesita. Todas las leyes de discapacidad, como así también la Convención para las personas con discapacidad, lo que se sustentan es en la inclusión de la misma dentro de la sociedad, dentro del mundo laboral, dentro del mundo familiar. Lo que se busca es eliminar las barreras, eso es el nuevo paradigma, y fundamentalmente dar todos los apoyos necesarios que necesiten para poder sí ser uno más en la comunidad. Eso es lo que se busca. Y por lo menos desde casa, lo que estamos intentando es eso, aconsejar a la persona que tiene un familiar con discapacidad en cuál sería la mejor alternativa prestacional para el cuadro que él posee. Por eso estamos siempre abiertos al diálogo, y el medio de comunicación del mail es fundamental, y las respuestas son bastante ágiles también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta puntual para hacerle al doctor? Yo, Vero. Yo en su momento aporté a casa mi CUD, mi Certificado Único de Discapacidad, y no estaba enterada de los beneficios que tenía en cuanto a la cuota, al pago de la cuota mensual. Creo que es el 50% por tu certificado de discapacidad, la cuota mensual es el 50% de lo que es normalmente. Claro, a mí me pasó que hace unos años atrás tuve que ser operada, yo tengo una discapacidad visual, tuve que ser operada y presenté el certificado único a los fines de que me cubriese esa operación, y nunca fui informada de este beneficio. Y de hecho mandé un mail hace poquito. Claro, por eso el objetivo de esta charla, porque sabemos que hay muchas cosas y beneficios que se puedan aprovechar y que se desconocen. Los nuevos e inclusive los que ya estamos hace años dentro del sistema, hay cosas a veces que se desconocen, hay abogados con discapacidad que se jubilan mal o que no hacen uso de estos beneficios por falta. Le dije a Walter, le digo acá al doctor, la volveremos a repetir, igualmente la charla va a quedar subida probablemente en la grabación, en la página como para que la puedan ver, y después puntualmente con algunos temas que se desarrollaron y que generen mayor inquietud, volveremos a desarrollar una nueva charla. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? No, Verónica, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Isabel.
Bueno, perdona porque yo no, creía que no. Quería, no sé si estará en estos momentos todavía ahí Astudillo, pero a lo mejor también nos puede informar. La Está persona Walter, que está Walter y te está escuchando. Bueno, Walter, perdón, pero la pregunta apunta a esto. Ahí tú sí has no te dicho- escuchamos. ¿Me oís? A ver, ahí dale. Tú has hecho mención a que la caja subsidia hasta los 25 años del hijo con discapacidad. Yo entiendo, porque así o sea, lo marca la misma convención, la discapacidad no tiene una edad determinada, o lo entendí mal yo, que tú has dicho que cubre hasta que llega a los 25 años. Hasta los 25 años llega para el común denominador, pero la persona con discapacidad, o sea, el hijo con discapacidad, no le puede ser cortado al padre el subsidio, justamente en la medida que también la edad del padre va avanzando, ¿no? Y Sí, se entiende, Isabel. Ahí le doy lugar a Walter para que te responda. Gracias y perdón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo Puntualmente, sí, lo que usted dice es cierto, no hay ninguna legislación que fije un tope al hijo con discapacidad. El tema es que la caja... Se cortó otra vez. Ahí está volviendo. En función de eso ha determinado una fecha límite que tiene que ver precisamente con los 25 años, con independencia, vuelvo a repetir, de la discapacidad que presente y su continuidad. Hay casos de chicos con algún trastorno adaptativo o que se han posibilitado a través de maestras integradoras finalizar el beneficio en un tiempo anterior al tope de edad, y en otros casos que sigue, pero la caja, por una decisión reglamentaria, ha puesto ese límite en los 25 años y tiene que ver, no vuelvo a repetir, con una cuestión de que continúe o no la discapacidad, sino una cuestión de sostenimiento del sistema por el financiamiento propio del beneficio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Walter. O sea, Gracias, Isabel. Gracias. Bueno, entonces, vamos a agradecerle al doctor que ha venido, le vamos a entregar un diploma también. Muchas gracias. Con la disertación, y bueno, va a quedar abierta también la puerta probablemente para una nueva jornada y quizás que podamos tener un audio y superar mejor los inconvenientes técnicos que hemos tenido. A ver, acá hay algo. ¿Es posible ingresar a casa siendo jubilado por discapacidad en la caja de abogados? No se entiende. A ver, espérame un segundito. ¿Es posible ingresar a casa siendo jubilado por discapacidad en la caja sin haber sido afiliado? No, tenés que tener como mínimo un aporte de 15 años en casa anterior a la jubilación para poder acceder a tener casa como prestadora. Bueno, le agradezco a todos la participación, les pido disculpas nuevamente por la demora que tuvimos y por los inconvenientes técnicos, y bueno, esto lo subiremos a la página, igualmente tienen el canal de la comisión. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima charla o jornada. Un saludo a todos. Aprovecho, ya que están todos acá, a decirles que el día 31 de marzo, a las 9, de 9 a 12,
vamos a tener una charla, una jornada por Zoom y presencial en la ciudad de Necochea, de Hablemos con Discapacidad, derribando mitos, que saldrá publicidad en esta semana. Los invito a participar también de ella. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Adiós, gracias y buenas tardes. Chao, gracias. Chao, saludos a todos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas.